Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Clarisa Hardy, exministra de Planeamiento de Michelle Bachelet, académica, investigadora, una mujer con un fuerte compromiso social. Clarisa Hardy visita nuestro país para dar a conocer un reciente estudio a nivel de la región publicado en el libro La estratificación social, retos para la cohesión social en América Latina, en la cual se muestra a Uruguay junto a otros países con resultados importantes a nivel latinoamericano y se plantea una mirada de futuro basada en la cohesión social. Para comunicarse con Vivencias nos pueden enviar un SMS al 2900 y en el cuerpo del texto 1130 espacio lo que quieran compartir, y si no a través del Facebook Vivencias Radio. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Clarisa Hardy nace en Argentina en 1945, pero su familia se establece en Chile cuando tenía 5 años de edad. Es nacionalizada chilena y se siente chilena desde que tiene uso de razón. La doctora Clarisa Hardy se ha destacado por su fecunda trayectoria en el campo del análisis de las políticas públicas, con especial énfasis en el área social. De profesión psicóloga y antropóloga, cuenta con una vasta experiencia académica y como investigadora. El amargo 11 de septiembre de 1973 la encontró trabajando para el gobierno de Salvador Allende en un programa dedicado a instalar modelos de administración en las empresas del área social. Debió exiliarse en México durante 9 años, donde trabajó en la Universidad Autónoma de México y como investigadora del Centro de Estudios del Tercer Mundo. De aquellos años recuerda el compañerismo de los exiliados chilenos y el espacio de desarrollo intelectual al que tuvo acceso. En 1983 regresa a Chile para trabajar intensamente en el área social, desde la academia, la sociedad civil y el ámbito gubernamental. En 2006, la presidenta Michelle Bachelet la designó ministra de Planificación, cargo que ejerció hasta 2008. Y a partir de 2014 es presidenta de la Fundación Dialoga. Es autora de más de una docena de libros, entre ellos Ideas para Chile, Aportes de Centroizquierda, Liderazgos Femeninos en Chile, Equidad y Protección Social. Recientemente, Clarisa Hardy coordinó un estudio a nivel de la región publicando el libro La estratificación social, retos para la cohesión social en América Latina, en el cual se muestra a Uruguay junto a otros países con resultados importantes a nivel latinoamericano. Y para conversar sobre estos temas, le damos una muy cálida bienvenida a Clarisa Hardy, un honor, un placer recibirte hoy en Vivencias. Yo te agradezco mucho, Andrea, pero además declaro mi profunda sorpresa cómo indagaste todo eso. Bueno, yo sé que por Google hoy día uno no tiene intimidad, no, y tengo ni acá, privacidad. Acá esta queridísima amiga que también me ha dado una manito también, sí. Debo reconocer. Faltó un elemento en tu biografía. ¿Cómo no estás a tiempo de rectificarlo? Que mis grandes amistades uruguayas nacen en el exilio en México. Fue el periodo en que coincidimos los exilios latinoamericanos, porque fue el periodo negro de América Latina, lleno de dictaduras. Y allí se conocieron. Ahí tengo grandes recuerdos de personas que son mis amistades hasta el día de hoy, y por lo tanto ese dato te faltaba. No era solo el exilio chileno el que uno compartía, sino desde latinoamericano. Luego. Queda anotado entonces. Okay. Un saludo entonces a Alberto Curiel, por ejemplo, que es uno de aquellos amigos de esa época. Y tú afirmás que te sentís chilena, pero sin embargo naciste en Argentina y tu familia era perseguida en esos momentos por la persecución nazi, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquella primera infancia, de esa llegada a Chile? ¿Cómo te marcó? Bueno, yo soy segunda generación en América Latina, los que huyeron de las persecuciones, de los pogroms en
en la Rusia zarista, fueron mis abuelos maternos. Mis abuelos paternos huyeron antes del nazismo, pero quedó familia nazi, familia viviendo en la Alemania nazi de aquel entonces. Y yo nací en la Argentina. Claro. Mis padres también fueron nacidos en la Argentina. Y por distintos motivos mi padre llegó a Chile cuando yo tenía 5 años. Fue difícil. Fíjate tú, difícil porque justo ahora estábamos en una reunión con la FEGIP y hablábamos de que se habla de América Latina en circunstancias que es una región a construir. América Latina tiene más cercanía, digamos, tiene más vigencia en los mapas que en la realidad. No hay construida una identidad regional, lo decíamos por contraste con la Unión Europea. Si eso es ahora en que hay muchas migraciones dentro de la región, en que hay acuerdos entre distintos países, no te imaginas lo que era en esas fechas, en donde había una dificultad entre Chile y el mundo con el acento porteño que traía yo. No fue fácil, fue una integración al principio muy, muy difícil. Era un país muy insular, eran países que vivían mucho mirándose hacia adentro, con mucho menor inmigración que la que tiene, por ejemplo, Argentina y Uruguay. No había tradición de convivencia con los extranjeros, hasta el día de hoy. Chile es un país que convive muy mal con la diversidad, a diferencia de estos países que fueron construidos con fuertes olas de inmigrantes. Claro. No fue fácil, pero debo decir que una vez que superó uno esa la barrera inicial, yo olvidé mi nacionalidad original y me siento para todos los efectos chilena. He vivido toda la realidad de Chile desde muy chica. Parte de esa realidad de vida te haya marcado en este camino del compromiso social que tienes. Es probable que uno no pueda ser ajeno a ser, digamos, parte de una familia que vivió persecuciones, aun cuando no directamente persecuciones, desde la Rusia zarista a los problemas del Holocausto en Europa, para terminar después teniendo que vivir dictaduras en América Latina y de nuevo salir. Sí, es probable que uno, pero pasa que tú cultivas el aprecio del lugar donde vives y tienes profunda, yo no sé si la palabra más adecuada es decirla, pero como envidia de aquellos que tienen raíces. Uno aprendió a construir su identidad sin las raíces, por lo tanto yo adopté el país, más que me fue dado. Y entonces puede que el elemento que tú dices de mi biografía haya marcado esta opción. ¿Qué significan para ti los sueños? Te voy a decir algo medio cursilón. Yo todavía a mi edad y con todo lo vivido sigo creyendo en los sueños. Dicen que la madurez es cuando uno pasa de soñar a poner los pisos en la realidad. Bueno, yo todavía soy de las que sueño despierta y los mantengo. Creo que es lo que mueve a la gente, el tener un sueño, cualquiera sea. El sueño de mujeres que quieren ser mamás, las mujeres o de los hombres que quieren ver a sus hijos crecer, hasta el sueño de que se puede vivir en un mejor mundo. Y ya un poquito más profundo, ¿qué es para ti la utopía o qué significa la utopía? Yo creo que quien no se plantea, digamos, el sueño parece que es un poquito más acá de la utopía. A ver, tal vez algunos tenemos el privilegio, por la trayectoria, por las oportunidades que tuvo en la vida, más allá de las dificultades, yo soy una de las privilegiadas de esta América Latina. Mis padres estudiaron, sus hijos, mis hermanos y yo terminamos la universidad, mis hijos a su vez también. Claro, en esas condiciones tener sueños y plantearse utopías es más fácil. Y bueno, la utopía mía es que ojalá existan sociedades en las que todos puedan soñar, porque hay muchos, y bueno, es parte de lo que aparece en el libro, que tienen una vida cotidiana muy dura. Y entonces es difícil pedirles que tengan sueños.
no quiero decir de que no los tengan, ¿eh? Quiero decirte que es más difícil que puedan soñar cuando cotidianamente es más difícil soñar con la barriga cuando tenés hambre y pensar. Así es. Por lo tanto, creo que la gran utopía de nuestras sociedades es que todos podamos tener sueños. ¿Y cómo recordás a Salvador Allende y aquel 11 de septiembre de 1973? Bueno, es decir, yo tengo el recuerdo de lo que era el líder en aquel momento, de alguien inalcanzable, el presidente de la República. Chile es un país mucho más de tradiciones jerárquicas de las que tienen en Uruguay. Aquí ustedes pueden caminar por la calle, encontrarse con un presidente y palmearle el hombro. En Chile es altamente improbable, y menos en aquellas épocas, por jovial que pudiera ser un presidente. El recuerdo que tengo es de la pasión que fue capaz de convocar en esos 3 años. Yo era muy joven, y uno dice, ¿cuán fuerte habrá sido esa experiencia que nos marcaron solo esos 3 años de vida a toda una generación hasta hoy? Yo soy muy amiga de una de las hijas de Isabel Allende, que actualmente es la presidenta del Senado de Chile, por primera vez una mujer, y además hija de quien fuera también presidente del Senado, de Salvador Allende. De modo que tengo además recuerdo como afectivo a través de ella. Es decir, Salvador Allende para mí está de alguna manera también expresado en lo que fue y ha sido la vida de Isabel. Y bueno, los recuerdos del 11 de septiembre fue la sensación que del fin de esto que hablamos de sueños y utopía fue una cosa brutal, de la que psicológicamente cuesta mucho repararse. Sin duda lo más duro es después la represión y aquellos que padecieron torturas o familias que tuvieron desaparecidos, situación que no es la mía ni la de mi familia. Pero debo decir que la ruptura de los sueños de toda una generación tiene un costo psicológico también muy alto, que salir de eso también es parte del... No, es muy difícil de explicar lo brutal que fue para quienes apostaron tanto a ese proyecto. Pero hubo una reparación. El año pasado se cumplieron 40 años, se conmemoraron los 40 años del golpe militar. Y por primera vez, desde que, mira tú la cantidad de años que han pasado de recuperación de democracia, van a ser ya casi 30, por primera vez una suerte de explosión social. Durante un mes, todo el mes de septiembre del año pasado, a los 40 años, en todos los canales de televisión, en todas las radios, en todas las universidades, de todas las regiones, hubo una avalancha de recuperación de la memoria. Fue la revelación para una juventud que ya son nietos de quienes lo vivieron. Por primera vez en los hogares, esos nietos les preguntaban a sus padres, ¿y tú, a sus abuelos, ¿y tú qué hiciste? ¿Dónde estabas? Por primera vez se habló como sociedad. No fue el patrimonio de los que lo vivieron, ni fue de los historiadores, ni de los cientistas políticos o de los dirigentes políticos que están permanentemente hablando de estos temas. La sociedad se apropió de lo que ocurrió 40 años, y yo creo que fue de una sanidad mental. Así que tengo estas dos imágenes, la pérdida y la sensación de reparación desde el año pasado. ¿Qué rol ha jugado el silencio en tu vida? Ha sido una vida con tantos ruidos. Y ahí dentro algo muy privado. Para mí, la convivencia de dos personas o de personas que se aman es cuando pueden convivir con el silencio y no con las palabras. Eso lo aprendí ya muy madura. Yo rehice mi vida de pareja hace muy poco, 6 años atrás de nuevo. Y cuando mis hijos me preguntaron ¿cómo te animaste después de tanto tiempo estar separada del que fue el padre de mis hijos? Le dije, mira, descubrí eso que te menciono, fíjate tú. El poder convivir con alguien sin tener que hablarnos. Es decir, quiero decir, en que nos sobran las palabras. Entonces, es como la experiencia de los sentimientos más fuertes con el silencio ahora. Te invito, Clarisa, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Yo no canto por cantar. Vivencias. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con la doctora Clarisa Hardy. Y desde hace aproximadamente una década, y ahora ya sí, hablando del libro que vienes a presentar, comenzó a reducirse la pobreza en América Latina, pero sin embargo esos resultados no han sido similares respecto a las desigualdades. ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos no se plantearon como gran tarea la desigualdad. Hay varias explicaciones. Sin duda la primera es que una de las herencias fuertes de las dictaduras en el Cono Sur, pero también tú encuentras mucho en Centroamérica, fueron los shocks neoliberales que le costaron las condiciones de vida a amplísimas sectores de la población. Entonces vienen los 90 con la recuperación democrática y lo que tenías era era la urgencia de las condiciones más infrahumanas de existencia, de poder superar esas barreras. Eso estuvo presente en toda América Latina, sigue siendo todavía en muchos países incluso una prioridad. Eso forzó a omitir que lo que había detrás de todo eso, y en realidad es cuando empiezas a superar la pobreza que empiezas a advertir que no basta. Una vez que desaparece la urgencia descubres de que siguen habiendo profundas brechas en las sociedades y que puede que la urgencia no sea comer y tener las condiciones mínimas de subsistencia, pero sí empiezas a advertir que de todos modos hay ciudadanos de primera y de segunda, hay segregaciones barriales, están más expuestos a la violencia, se amplía la educación, pero resulta que hay educación de primera y de segunda, de buena y de mala calidad, o la salud. Hay menos datos de mortalidad infantil, por ejemplo, pero tienes problemas de rezago infantil. Entonces eso empieza a aparecer. Y los gobiernos no se lo plantearon como prioridad. Y además, por lo menos yo me atrevo a hablar de la experiencia chilena, creo que no es muy ajena al tipo de debate que hemos tenido, por lo menos en el Cono Sur de América Latina. Había una suerte de estigmatización de los temas de la desigualdad puestos en que esto era una suerte de obsesión de las izquierdas. Por lo tanto, una tarea que era no era una tarea, era una obsesión igualitarista que hablaban de las izquierdas con sectores muy poderosos que decían preocupémonos de superar la pobreza, dejemos que los países crezcan y eso va a permitir que todo prospere. Bueno, la mejor demostración fue que esta llamada obsesión de la izquierda empezó a ser una obsesión de todos los sectores políticos porque ha empezado a haber revueltas sociales y conflictos precisamente en aquellos países que han superado más rápidamente y más la pobreza. Claro. Y entonces apareció que el problema de la desigualdad no era una obsesión de la izquierda, sino un problema de las sociedades. Se hacen más inseguras, más conflictivas. Ponte en el lugar. Porque no se cumple con las expectativas de esas capas medias. Salieron de la pobreza, pero no están conformes, no tienen un lugar para poder seguir conviviendo. No, o le truncas, es decir, tú generaste el sueño es salir de la situación en que estoy, y entonces han dicho que el crecimiento y la educación, con mis propios esfuerzos, yo salgo adelante. Bueno, los países han crecido, los países generan empleo, sale de los límites de la pobreza, pero quedas para los sectores medios en terrenos de nadie. Para los más pobres, políticas focalizadas. Los más ricos, francamente, se las arreglan perfectamente en el mercado. Y estos nuevos segmentos medios, resulta que no están protegidos y simultáneamente son las principales víctimas del mercado porque no les da para todo. Y yo creo que por eso la desigualdad es el trasfondo que tenemos hoy día dando vuelta en países. Mira, los brasileños, lo vimos todo. Las revueltas que hubo en el Mundial de Brasil, bueno, digamos, tuvieron que ver con el pésimo desempeño en el fútbol, pero fue mucho antes. Claro. Fue la sensación de la ostentación de la inversión que tú haces para estadios cuando todavía hay insatisfacción en la provisión de servicios. México, Colombia, el movimiento estudiantil, que no fue solo estudiantil en Chile. Fíjate tú, los países con mayores desempeños en esta reducción de pobreza que tienen estas capas medias insatisfechas. Uruguay, tú has sido muy modesta cuando has dicho que aparece entre los países con mejores logros. No, es el país con los mejores logros de los 18 países que absorbo en el estudio. Y está lejos tal vez de tener este descontento con manifestaciones, pero ojo y cuidado. Si desatiendes estos sectores
que están saliendo de la pobreza, que acceden a mejores condiciones de vida respecto a su propia biografía, claro, pero tienen expectativas de mayor inclusión, de mayor calidad. Si estas cosas no se resuelven, son focos también de conflicto. Sobre las que hay que seguir trabajando. Y tú dices que la vulnerabilidad es el concepto central para comprender la realidad social. ¿Por qué? Precisamente por esto. La vulnerabilidad que, en rigor, hemos puesto demasiado foco en todos los instrumentos de medición de pobreza. Uh-huh. La definición de cuál es la línea de pobreza es siempre arbitraria, es decir, hay un acuerdo, convenciones de que corresponde una cierta canasta de necesidades básicas que tú la valorizas en una suma de dinero, ¿no? Entonces dice, los que llegan a tener hasta ese nivel de ingreso, uno podría decir que tienen satisfechas sus necesidades básicas, a partir de lo cual dejan de ser pobres. Esa forma que es arbitraria, porque uno podría decir, bueno, podemos la línea un poco más arriba, más abajo. Lo que no aborda es que tú puedes de pronto tener ingresos que supere parcialmente esa canasta básica, pero estás en condiciones riesgosas frente a situaciones que tú no controlas. Si en una familia alguien se enferma con una enfermedad como cáncer catastrófica, o muere el proveedor del hogar y la mujer no trabajaba y el único ingreso era del perceptor varón, o como lo que hemos vivido el 2007 con la crisis, el 99 con la crisis asiática y el 2007-2008 con la crisis financiera mundial que nos golpeó, que subieron los precios de los alimentos, el costo de la energía, se perdieron empleos, etcétera. Todo eso hizo que estos sectores que habían salido de la pobreza inmediatamente hubiera una regresión en su vida. Claro. A eso se le llama vulnerabilidad. En rigor tiene que ver con los riesgos de empobrecer. Hay una forma de medirlo que en el libro está narrado, y lo que logra demostrar es que hoy día, tanto más grave que la pobreza es el fenómeno de la vulnerabilidad, es decir, de aquellos ingresos que te sacan de las necesidades básicas, pero son insuficientes para asegurar la garantía de tus derechos. Y los otros días entrevistábamos a Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos en nuestro país, y afirmaba que la economía es un medio y no un fin en sí mismo. ¿Qué opinas al respecto? Qué alivio escucharlo. Porque y ahí no puedo sino hacer una referencia al caso chileno. Cuando finalmente vuelve a la presidencia de Chile Michelle Bachelet, y que se propone, y ella dice, quiero hacer reformas estructurales de modo garantizarles derechos sociales a todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen social, cualquiera sea el bolsillo de las familias de donde proviene. Y en ese sentido la economía es un medio porque tiene que generar los tributos que permitan financiar estos derechos, que es lo que nos dice la derecha de este país. Ojo, con eso van a ralentizar la economía, se van a perder empleos. La evidencia que hemos tenido en el pasado es que se creció y que nadie vio, ese crecimiento no entró a los hogares de un porcentaje muy amplio de la población. Y entonces ahora vienen periodos de contracción económica y dicen, no, ahora que se está contrayendo la economía, entonces no la toquemos porque nunca es el momento oportuno. Y entonces me alivia saber que alguien entiende que la economía está para el servicio del desarrollo humano. Por lo demás, creo que es puro realismo. Estos países no van a progresar ni van a crecer si no invierten en derechos sociales. Está claro que si no hay educación de calidad masiva, universalizada, permanente, calificación permanente de trabajadores, si no hay respuestas a las crecientes exigencias de salud, poblaciones longevas, cada vez enfermedades más catastróficas, los países no progresan, económicamente me refiero. La ecuación es a la inversa. Te invito, Clarisa, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Vivencias. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con la doctora Clarisa Hardy. En un mundo tan materialista, ¿qué importancia le das al espiritual? Bueno, es clave en una región en que
el valor está puesto en el tener y no en el ser. Yo te diría que esto que te contesto, que parece como muy abstracto, es parte de la discusión que hoy día culturalmente tienen que hacer las sociedades. Cuando uno habla de líneas de pobreza y de vulnerabilidad y solamente mira los ingresos, olvida esta otra dimensión, que es, tú puedes finalmente dotar a alguien de más ingresos, pero si no generas condiciones dignas de vida, en donde no solo puedas desarrollar el tener acceso, sino el compartir, el generar lazos comunitarios. La solidaridad es un eje fundamental de sobrevivencia. Lo hemos experimentado. Tú me preguntabas en la primera parte cómo se vivió y tal vez uno por la respuesta omite parte de mi sobrevivencia en el exilio. Cuando te mencioné los mexicanos, uno se quedó sin familia, que construyó redes comunitarias, lazos de solidaridad con tus comunidades. Bueno, eso, los barrios, el cómo construyes la convivencia en los barrios, cómo construyes convivencia escolar y no solo pruebas que te midan rendimiento. Toda esta reflexión ha llevado incluso a redefinir los instrumentos. Hoy día lo que se llaman las mediciones multidimensionales de pobreza, poder medir estas otras dimensiones. Finalmente lo espiritual tiene que ver con esto, con valores. Todo el debate que tenemos hoy día en la educación, es bueno o no que se sienten los distintos en un mismo colegio. Creamos o no a través del tener, el que cada quien vaya a sentarse con los suyos, con los iguales, segregado de los otros, y hemos roto esta posibilidad de construir comunidad. Y si tú me preguntas, esa es mi concepción también de lo espiritual, de valores que son inmateriales, intangibles, pero que creo que hacen mucho más al desarrollo humano. Y ahora nombraste algo que es la educación, que está tratado en el libro, un tema central de las agendas públicas y también en nuestro país. Y algo, voy a compartir un trocito del libro que me parece que es fundamental. Decís, contrastante es la realidad de la educación media en Venezuela, Uruguay y República Dominicana, que tiene la menor cobertura de América Latina y un ausentismo de enseñanza media que fluctúa dependiendo de los países entre el 30 y 40%. ¿Cómo se explica esto en Uruguay en un contexto de crecimiento económico de 10 años? Bueno, una de las cosas más alarmantes que aparecen es, fíjate tú, yo construyo una tipología de países por resultados y Uruguay encabeza, hay un grupo 1, que es el grupo con menor pobreza, con mayores sectores medios, por lo tanto, en donde tú imaginarías el mejor rendimiento de la región. Y Uruguay está en ese grupo 1, en donde solo hay 3 países de los 18. Y de esos 3 países, Uruguay está arriba. Pero se da la paradoja, tal como tú señalas, que a pesar de eso, tiene un fenómeno que es candente, que es la alta. Yo en algún momento me tocó venir al Uruguay, invitada por el actual ministro de Desarrollo Social, que fue también ministro de Salud, y decía, nuestro gran problema son los llamados jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan. Yo no me atrevería a darte una explicación. Creo que es uno de los fenómenos más alarmantes que hoy día puedas tener y creo que debiera ser insoslayable en los retos de la sociedad uruguaya, cómo enfrenta su juventud. Este fenómeno de hoy está expresando probablemente uno de los problemas de cohesión social que tiene íntimamente, o de mayores amenazas. Piensa, un joven que no está inserto institucionalmente, que los caminos que hay de inserción, lo habitual es la educación como un mecanismo después de integración a la sociedad, o el trabajo. Si un porcentaje tan alto de jóvenes está fuera, tú lo tienes en el margen de la institucionalidad. No te sorprendas que sea una persona desafeccionada, que no sienta que le importa a la sociedad. Es el tipo de sociedad que vas a tener adelante si no te preocupa de la juventud. Claro. Entonces, no lo sé cuánto tenga que ver con los propios contenidos educacionales, cuán poco relevantes o pertinentes, cuánto tenga que ver con el contexto de para qué me esfuerzo si tengo un techo. No lo sé, yo creo que aquí importa, a partir de estos datos y esta evidencia, que los países hagan los análisis más cualitativos y los reflexionen. Pero creo que Uruguay, que muestra lo mejor, también muestra los problemas que acompañan a esto mejor limitado. Quiero decirte que Uruguay, que es el país más igualitario de la región, si lo comparas con la OECD, es el país más desigual. Por lo tanto,
es una condición de mejores condiciones, pero muy relativas si lo comparas con los estándares internacionales. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, América Latina es la región más desigual del planeta. Es más desigual que África. Uh-huh. No es pobre como África. Es la más desigual. Es donde tiene fenómenos crecientes de concentración, de ingresos, de riqueza. Tienes crecientes barrios segregados. Yo no sé si el fenómeno Uruguay está llegando o no, porque este fue como el país emblemático del país más igualitario, de mayor convivencia. Todavía uno lo ve en el trato cotidiano. A mí me ha tocado en las calles, en el restaurante. Hay un vínculo en donde uno todavía establece muy humano. Pero si tú no eres capaz desde el Estado de construir una educación republicana que no solo te entrene para ser un mejor trabajador, te eduque y te informe para ser el mejor ciudadano, miembro de una comunidad. Aquí hay cuestiones que son de fondo. Si no incorporamos a los jóvenes a un proyecto de país, el que lo sienta como propio. Claro, motivarlos de alguna manera. Creo que esos son los retos de estos países que ahora tienen aparentes altos estándares de vida, pero con altos costos, que es muchas horas de trabajo, muchas dificultades de traslado, cada vez más ciudades más invivibles, con mayores horas dedicadas a estar en el tránsito, con mayores, por lo tanto, de estrés, indicadores de salud mental más deteriorados. Aquí hay un momento que hay que preguntarse qué significa construir desarrollo humano, no solo crecimiento, no solo un Producto Interno Bruto, cómo generamos un modelo de vida que implique más calidad. Calidad y que sea atractivo también para los que los involucre, para los involucrados. Así, ¿no? En Chile, que tiene votación ahora voluntaria, creo que fue un error, pero simplemente está vigente, que lo que ha generado, ha sincerado la realidad. En la última elección presidencial votó el 40% del padrón electoral. Es decir, hay un 60% que se cruzó de brazos a mirar esa vitrina. Bueno, significa que no están involucrados en la conducción de esa sociedad de la que forman parte. Ojo con el riesgo de los jóvenes, yo creo que es un llamado de atención. Y ojo con las mujeres, que son probablemente el sector invisibilizado en toda esta circunstancia. Las mujeres, un sector invisibilizado, que hace pocos días vivimos el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y se vieron altos índices de violencia aquí en Uruguay y en el mundo entero. ¿Por qué? ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, primero hay un fenómeno de base, que es la profunda desigualdad de las mujeres en América Latina. Es algo que a mí me impactó, porque sí, este es el continente más desigual del planeta y y hay una estratificación social en donde hay distancias muy grandes entre las distintas clases y sectores sociales, pero si tú miras al interior de cada sector, estrato social, tú vas a descubrir que las mujeres en todas, de manera permanente, están más desmedradas que los varones. Hay elementos de mayor discriminación salarial, de acceso al trabajo, pero lentamente la inclusión de la mujer en el mundo de la educación también ha implicado que las mujeres salen al mundo del trabajo, y rompen los esquemas de dominación con los varones. Sociedades tradicionalmente en que el hombre es el proveedor y la mujer, ¿qué es lo que hace? Cuida a los niños. Entonces, cuando finalmente también te abre la oportunidad de la educación y la mujer decide tener sueños y proyectos y utopías, como hablábamos antes, y decide que incorporarse al mundo del trabajo también es una manera de desarrollar proyectos personales en sociedades muy machistas, acostumbradas a estas diferencias de roles, es una pérdida de poder, del poder masculino que se ejerce o por la vía económica, o cuando la mujer empieza a autonomizarse económicamente puede generar muchos fenómenos de violencia física, que es una manera. El hombre muchas veces siente que no tiene espacio, que le es inculcado un poder que ejercía de manera natural, estaba naturalizado eso, y si te rebelas frente a eso te toca el golpe. Lo impresionante es que esto se reproduce también en los jóvenes, porque es curioso, las sociedades progresan y la tradición tiene todavía un peso valórico muy fuerte sobre este tema de los roles. Y cuesta mucho a los varones entender una mayor horizontalidad en las relaciones, una mayor simetría en las relaciones hombre-mujeres.
Yo creo que ese es un reto para América Latina, de modo que no me sorprende que también en Uruguay también se produzca violencia intrafamiliar y doméstica. Estamos lejos de terminar con esa sociedad patriarcal que nos ha marcado tantos años, ¿no? Estamos más cerca si es que las mujeres formamos parte de la agenda pública. Uh-huh. Yo soy una gran defensora a las leyes de cuotas que permitan que las mujeres participen no solo en los parlamentos, en los municipios, en los gobiernos, que también participen en los sindicatos, en los gremios empresariales. En la medida que tú equipares a las mujeres, probablemente las agendas de mayor igualdad entre los sexos se impongan. Y por lo tanto hay que romper esta inercia cultural que ha llevado a que hayan estas diferenciaciones de roles con ejercicio de poder, que hay que educarlo. Cuando hablamos de reforma, sistema educativo. Sin duda, porque tú sabes que hay un fuerte debate sobre los contenidos curriculares, cómo introducir una educación no sexista. Si tú examinas muchos textos escolares en América Latina, tendrás el ejemplo de Pedrito, que estudió ingeniería, y a María, que es la hija, que le enseñan economía doméstica. Entonces, claro, si el chiquito lee desde pequeño, desde que lee que hay roles distintos, evidentemente está aprendiendo a comportarse como le dicen desde pequeña. La educación puede ser fundamental para revertir esta cultura que tenemos de dominación más patriarcal. Te invito, Clarisa, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con la doctora Clarisa Hardy. ¿Qué rol ha jugado, Clarisa, para ti la tolerancia? Bueno, digamos, no sé si el rol para mí, es decir, el aprendizaje de minoría es muy duro. Cuando te hablo de minoría, una argentina llegada a Chile cuando no en las épocas de migraciones, una judía en un medio en donde era minoría, una extranjera en el país donde te tocó el exilio. Y bueno, más todo el historial para atrás de los orígenes que tienen, ni hablar, piensa tú, haber llegado a una sociedad como la mexicana con una componente indígena visible. En Chile eso no se veía, habían sido escondidos, fueron violentamente masacrados los mapuches en la colonia, a diferencia de otras sociedades andinas que fueron integrados, aun cuando subordinados, y es el descubrimiento de que sin practicar la aceptación de la diversidad se hace invivible una sociedad. Es decir, yo más que la palabra tolerancia, porque tolerancia tiene un elemento casi de condescendencia. Uh-huh. Hay que aprender a ser tolerante con los otros. Sin duda es un paso previo, aprender a enseñar a tolerar la diferencia. Cuando es la sociedad está muy marcada. Lo más difícil es construir las convivencias aceptando que la diversidad es una virtud. Fíjate tú, la naturaleza es de por sí muy diversa, tiene equilibrios que produce. Mira tú los desequilibrios naturales que se producen cuando tú intervienes la naturaleza, provocas catástrofes. Esto que se llama el cambio climático es por intervención humana que rompió este equilibrio construido en una naturaleza muy diversa. Bueno, resulta que hemos construido sociedades en donde quieres estimular la homogeneidad, lo contrario a la diversidad, a niveles irracionales. Creo que eso puede costarle a la humanidad. Es decir, la mejor demostración, el nuevo Estado Islámico, que es el desconocimiento brutal del otro. El Estado Islámico es la expresión de hoy de lo que fue el nazismo en el siglo pasado o lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Esto es una causal de destrucción de la humanidad. Y para enfrentar estos retos de cohesión social, tú planteas que debe haber una agenda en torno a 3 ejes de acción. ¿Cuáles son? Bueno,
son muy dependientes una de otra. Identifico 3 áreas, pero son en simultánea. Bueno, la primera es que estos países, nuestros países particularmente, los que han alcanzado mayores logros en este periodo, con todos los problemas que hemos descrito, es instalar sistemas de protección social fundados en derechos garantizados. Cuando digo garantizados voy al segundo elemento, que es el que tengan sustentabilidad fiscal. Es decir, tú solo puedes garantizar el derecho universal a la educación, a la salud, a una jubilación digna cuando dejas de ser un trabajador activo, si estas sociedades generan el espacio fiscal para que eso ocurra. Esto se llama política tributaria. Y para que tú construyas eso necesitas además una sustentabilidad política que permita que la sociedad acuerde y convenga. Es decir, cuanto más fortalezcas la democracia, mayor posibilidad tienes para que democráticamente las sociedades diriman estos dilemas de cuáles derechos y cuántos recursos están dispuestos a poner. Eso para mí son 2 ejes cruciales que no existen en América Latina. Ni tienes sistemas de protección social con derechos universales garantizados, ni tienes sustentabilidad política, es decir, no tienes, con excepciones. Yo creo que aquí hay muchos avances democráticos, fortalecimiento, y tienes capacidades fiscales, pero Uruguay es casi una excepción en América Latina. Y hay un tercer punto en la agenda que me temo que no está suficientemente relevada, que es una agenda por la igualdad de las mujeres. Lo que te decía, veníamos hablando de que las mujeres transversalmente viven mayores discriminaciones en el acceso al trabajo, en las remuneraciones, en la calidad de los empleos, en el acceso a la política, en el acceso a las decisiones, en la integración a la sociedad de manera activa. Bueno, es el 52% de la población de la región. ¿Cómo va a crecer, progresar y desarrollarse una sociedad si no construye una agenda para incorporar el 52%? Es casi de la necesidad de la sobrevivencia de nuestras sociedades que las mujeres estén integradas. Algunos creen que es un tema ético, que lo es, pero básicamente es de estrategia de desarrollo. De modo que creo que ese ingrediente de la igualdad de género va a ser una consideración que debemos tener de aquí en adelante en América Latina con más fuerza de la que tiene. Cuantas más mujeres intervienen en el sistema político, más las agendas sociales se ponen en presencia. Tú te imaginarás que son las mujeres las que más buscan la paz por sobre la violencia, tienen hijos, quieren cautelar que sus hijos no sean víctimas, y por lo tanto hay ciertas construcciones de agenda en donde los temas de la solidaridad, de la convivencia, de la paz, tienen un rostro de mujer. Como tiene el rostro de mujer las políticas de cuidado de los niños y de los adultos mayores, no para que lo hagan las mujeres, sino para que existan recursos para que el Estado garantice cuidado infantil y de los adultos mayores sin que eso recaiga en los hombros de las mujeres. Pero ¿quién pone eso en la agenda? Quienes han tenido que cargar en sus hombros unilateralmente esa responsabilidad. Por eso creo que es importante que entren las mujeres al sector público, que entren a los parlamentos, que sean alcaldesas, que sean concejalas en sus municipios, que forman parte de los sindicatos, de los gremios empresariales, que adquieran roles, porque creo que van a humanizar la convivencia y van a permitir que ayornar ese sistema de derechos que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Así es. Que sepan que, yo no sé si en el Uruguay, pero una de las cosas que más golpean muchos países de América Latina, en hogares con escasos recursos, es cómo se reparte el alimento a la hora de la comida. El plato fuerte se lo dan a los niños y las mujeres recibían la mitad de la ración. Es decir, uno veía indicadores de nutrición en que estaban más castigadas nutricionalmente las niñas que los niños. Tenía que ver con este tema cultural. Cuando esa madre, ella misma reproduce estos patrones, bueno, hay que cambiar eso. Todos requieren las mismas cantidades de energía y de nutrientes, hombres y mujeres, partiendo hasta por esa evidencia. Y también de roles, ¿no? Porque cuántos varones han sido educados de tú, como sos varón, no te hagas la cama, no hagas esto, y haga las tareas de la casa la niña, ¿no? Así es. Es parte también de las mujeres ponernos esa responsabilidad a la hora de educar. Así es, así es. Y tú terminas diciendo que la cohesión social no es un programa de gobierno, sino que tiene que ser un proyecto social resuelto en forma democrática. Eso me parece que tiene mucho valor. Bueno, es uno de los aprendizajes que adquirí por mi cercanía ahora con la Unión Europea. Hay algo que marca la cultura europea.
Hay mucha discusión sobre qué está pasando con los modelos de bienestar europeos y hay muchas reducciones y hay mucha convulsión en Europa. Pero es difícil encontrar a alguien que ponga en cuestión la necesidad de que existan sistemas de bienestar. Por lo tanto, y eso tiene que ver con gobiernos de centro, de derecha y de izquierda, a eso me refiero. Se generó una cultura social de que hay derechos, y eso viene desde el año 48, acabamos de celebrar la suscripción de los derechos humanos de Naciones Unidas el año 48, acaba de ser el aniversario, claro, este mes, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay un patrimonio que finalmente se tradujo en sociedades que culturalmente han adherido a esto en Europa, con todos los problemas y matices que pueda tener. Nosotros tenemos que construir algo igual en América Latina, es decir, hacer que este sea un proyecto sustentado democráticamente por sus sociedades y no liberado a los gobiernos de turno, a que discrecionalmente hayan partidos que quieran hacerlo y otros que no. Y por lo tanto, no sé, por eso que fortalecer la democracia, pedir que todos los actores intervengan, que la sociedad participe, es una garantía, porque ahí van a estar las voces de todos diciendo yo quiero ser parte de esa sociedad. Entonces, pienso que no habrá cohesión social si no hay un compromiso y un pacto político y social que convoque a las mayorías, ojalá a todas, que no va a ser nunca posible, pero a las mayorías ciudadanas. Estamos en los 2 últimos minutos del programa y te voy a invitar a jugar, y la pregunta que quieras me la atajás y la que no la dejas pasar, a un breve ping-pong de preguntas y respuestas. Tú no me preparaste para esto, ¿eh? ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter? La porfía. ¿Tu principal defecto? La porfía también, mi obcecación. No, sí. No es lo mismo la perseverancia que la tosudez. Y a ratos soy más perseverante y a otros ratos a veces soy un poco más tosuda. ¿Qué palabra te motiva? Amor. ¿Qué te desmotiva? La intolerancia. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Hijo. La que menos te gusta. Viudez. Un color. Rojo. Un lugar. Cuernavaca. Un sonido. El agua. Un deseo. Vivir siempre sana. Es decir, morirme de una vez. Una imagen. Mis padres. Una foto de mis padres. ¿Qué te motiva de tus amigos? La risa. Un gran amor. Mi actual pareja. Una injusticia. El maltrato a los indígenas. 3 palabras que necesite urgente la humanidad. Se me ocurren 2, cohesión social. Y la tercera es solidaridad. Estamos jugando. Si llegaras a las puertas del cielo, Dios te recibiera, ¿qué te gustaría decirle o que Él te dijera? ¡Qué sorpresa estar acá! Clarisa, ha sido un inmenso placer, un honor contar con tu presencia. No, yo agradecerte a ti y te voy a decir que no sé si agradecerte porque me expusiste algo que no me imaginé, que es terminar hablando de cosas un poquito más de... bueno, a veces es bueno de hablar no solo desde la cabeza. Un inmenso placer. Muchísimas gracias. A ti, Andrea, muchísimas gracias. A la audiencia, muchísimas gracias por estar allí. A nuestro compañero Gabriel Juncal en Controles. Nos encontramos en la próxima edición en Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Levántate y mira la montaña. Vivencias.